Bueno, vamos a ver nuevamente el ejemplo del péndulo elástico. Nada más ahora vamos a tener que encontrar la función de disipación de Rayleigh, considerando nuevamente eh, que las fuerzas, ¿no? La fuerza de fricción, ¿no? Es menos el coeficiente beta constante, que es un escalar, por la velocidad de la masa, ¿no? Para escribirlo de la manera que teníamos en el video anterior, ¿no? La fuerza aplicada, no conservativa, la podríamos escribir, ¿no? Este es un vector de fuerza, la podríamos escribir como la matriz de identidad por beta, ¿no? Beta es un escalar positivo, entonces podemos escribir menos beta 0, 0 beta, ¿no? Por el vector de velocidades, ¿no? Que el vector de velocidad en este caso sería x 1 punto, que es la dirección, este es x1, y la dirección x2, ¿no? Sería hacia arriba, ¿no? Entonces sería x2 punto. Entonces este es nada más que está aquí, esto que está aquí nada más es el escalar beta por la identidad, ¿no? De 2 por 2. Todos los demás cálculos de las coordenadas generalizadas están en los otros dos videos de este mismo ejemplo, que están ya en la lista. Entonces ahorita nos vamos a centrar nada más en cómo calcular la función de disipación de Rayleigh. Entonces lo que nos dice, ¿no? Vamos a, si quieren, vamos a recordar, ¿no? Que era lo que nos decía la función de disipación de Rayleigh o el procedimiento que necesitábamos para obtener la función. Eh, ya que tenemos es esta matriz C, ¿no? La matriz esa que tenemos beta por la identidad sería la matriz C. Por lo tanto, si ya tenemos la matriz C, necesitamos calcular la matriz D utilizando esta transformación que está aquí, ¿no? Esta transformación que, que, nos dice que dq, ¿no? Es igual a jacobiano, ¿no? De psi transpuesto por C expresado en Q, eso es importante, por el jacobiano de psi otra vez, ¿no? Entonces hay que calcular esto que está aquí. Entonces el primer paso es expresar C en función de Q, no lo tenemos todavía, lo tenemos en X punto, ¿no? Lo tenemos, bueno, en este caso C es constante, no hay problema. Lo que hay que cambiar es esto, hay que calcular cuál es el vector de coordenadas generalizadas. Entonces esta no hay tanto problema, hay que calcular el jacobiano y una vez que calculamos el jacobiano pues hay que multiplicar por el vector de las velocidades generalizadas, ¿no? Entonces vamos a calcular D. Entonces tenemos C, que es la matriz diagonal de betas. Entonces, ¿cuál es psi? Bueno, x1, ¿no? Hay que ver cuál es x1 en función de q. Q1 era la longitud y Q2 era el ángulo. Entonces, x1, ¿no? Es esta distancia que está aquí. Y x2 pues es la distancia que está acá, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, yo puse en estas direcciones nada más porque es el origen, pero para no confundirnos, la distancia x1 es esta que está aquí y la distancia x2 es esta que está acá. Entonces x1 va a ser q1 seno de q2, ¿no? Es L seno de teta. Y la distancia x2 pues es menos x1 coseno de q2, que es esta distancia que está aquí, midiendo x2 en sentido positivo hacia arriba. Entonces esta sería psi1 de q y este sería psi2 de q. Por lo tanto, vamos a calcular el jacobiano de psi con respecto al vector q. ¿Qué sería esto? Bueno, es que primero escribimos, vamos a escribir primero para que sea claro cuál es la función psi. La función psi nada más es agrupar esto en el vector. Es q1 seno de q2 y menos q1 coseno de q2. Entonces vamos a calcular el jacobiano de psi con respecto al vector q. Entonces va a la derivada de esta función con respecto a q1, pues es seno de q2
y luego vamos a tener la derivada de esto con respecto a Q2, pues va a ser Q1 coseno de Q2, y acá abajo es menos, ¿no?, coseno de Q2, que es la derivada de este con respecto a Q1, y finalmente Q1 seno de Q2. Su transpuesta, que también la vamos a necesitar, pues es simplemente seno de Q2, Q1 coseno de Q2, menos coseno de Q2 y Q1 seno de Q2. Entonces ahora sí podemos calcular D expresado en Q. No hay problema con CD de X, C de X y C de Q son lo mismo porque es constante. Entonces tenemos que es este, ¿no?, esta matriz. Escribirlo de manera compacta. Seno de Q2 menos coseno de Q2. Bueno, D de Q es, ¿no?, transpuesta por C de Q. Si C dependiera de X, tendríamos que aplicar esta transformación de acá arriba para dejar todo expresado en Q. Sería la única diferencia. Y aquí nos quedaría Q1 coseno Q2 y Q1 seno Q2 por beta 0, 0 beta, que es la matriz C. Y ahora esto que está acá, ¿no?, seno de Q2, Q1 coseno de Q2 menos coseno de Q2 y Q1 seno de Q2. Esto está muy fácil de calcular porque podemos factorizar beta y nos queda esta matriz por la identidad por esta matriz, pues es simplemente el producto y luego en la diagonal beta. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. El primer elemento es este por este más este por este, nos da seno cuadrado de Q2 más coseno cuadrado de Q2 es 1 por beta. Vamos a escribirlo, ¿no? Sería beta por, ya sabemos que esto nos va a dar 1 cuadrado más coseno de Q2 al cuadrado. Luego este término que está acá es seno de Q2, sería Q1 por coseno menos Q1 por coseno nos da 0. Luego acá abajo sería este renglón por esta columna, nos daría Q1 seno por coseno menos Q1 seno por coseno, 0. Y el último elemento sería este renglón por esta columna por beta. Entonces sería Q1 por coseno de Q2 es Q1 por coseno cuadrado de Q2 más Q1 cuadrado por seno cuadrado de Q2 por beta. Entonces sería beta por Q1 cuadrado, me falta el Q1 cuadrado por seno de Q2 cuadrado más coseno de Q2 cuadrado. Obviamente estos pues es 1. Este es 1 y este de acá también es 1. Nos queda la matriz beta 0, 0 y beta por Q1 cuadrado. Entonces esa es la matriz D de Q. Vamos a calcular ahora cuáles son las fuerzas generalizadas, disipativas, ¿no? Q, el vector, vamos a poner el vector tilde, Q tilde vector, es eh, menos D de Q por Q punto, ¿no? Vamos a verlo acá arriba. Aquí está, ¿no? Es este, ¿no? Menos D de Q por Q punto. Entonces, eso es para la fuerza, ¿no? Entonces D de Q sería beta, beta por Q1 punto, aquí es Q1, no es Q1, perdón, es Q1 cuadrado, y este 0 por Q1 punto y Q2 punto. Entonces la fuerza, ¿no?, nos quedaría menos beta por Q1 punto
y abajo nos quedaría menos beta por Q1 cuadrada por Q2 punto. Ahora, estas ya son las fuerzas generalizadas, las podemos sumar del lado derecho de la ecuación de Euler-Lagrange, o podemos calcular la función de disipación, que es lo que vamos a hacer, ¿no? La función de disipación pues sería un medio, ¿no?, del vector Q1 punto, Q2 punto, por esta matriz que está aquí, beta 0, 0 y beta Q1 cuadrada por Q1 punto y Q2 punto, ¿no? Esto es un medio de vector Q punto por D de Q por Q punto. Podemos hacer la suma, ¿no?, para ver cuánto nos queda. Entonces sería por beta, sería todo esto por beta, perdón, por Q1 punto cuadrado más beta por Q1 cuadrado, Q2 punto cuadrado. Y ahí está. Podemos notar que es esta matriz, cuando la posición es 0, cuando Q1 vale 0, pues no importa cuánto valga la velocidad Q2 punto. Si Q1 punto vale 0 y Q1 está en 0, no importa cómo gire esto, la función va a valer 0. Aunque Q2 punto valga, no importa lo que valga Q2 punto, en el origen Q1 igual a Q1 punto igual a 0, la función f vale 0. Entonces es un vector Q, ¿no? O sea, para todo Q2 punto, ¿no?, la función f de Q y Q punto se queda en 0, ¿no?, si estamos con esta condición, ¿no? Si ustedes revisen esta condición, esta función me da 0 a pesar de que el vector velocidad no es el vector 0. Entonces, por eso es que es una función semi definida positiva. Y es esta la función que tenemos, esta es la función de disipación de Rayleigh. Y si revisan el otro video, las fuerzas de disipación, perdón, las fuerzas eh, no conservativas debidas a la disipación, ¿no?, en la fricción, son estas dos. Esta es la fuerza que afectaba nuestra primera ecuación de Euler-Lagrange, y esta era la fuerza que afectaba a nuestra segunda ecuación de Euler-Lagrange. Aquí queda un poco más claro que este coeficiente no puede depender de Q, esta D de Q, como están viendo, pero no depende de Q punto, ¿no? Esta D de Q no depende de Q punto. Entonces, eso es importante, ¿no? Digamos, los pesos de esta matriz podrían depender de las posiciones, y eso es claro, ¿no? Porque dependiendo de las posiciones, muchas veces es si tenemos mayor o menor fricción. Y en el péndulo es claro, porque si idealmente pudiéramos comprimir todo el resorte y dejarlo en el origen, no importaría cuál fuera θ o qué tan rápido rotara la masa, no estaría disipándose la energía, porque no habría fricción con el aire, ¿no? Entonces, sin importar cuál es la velocidad de Q2, que es esto que está aquí, no habría disipación. Entonces, esto nos da un poco de más información, o nos da un poco más de claridad en el momento de estar analizando los sistemas mecánicos, ¿no?